Gracia incontenible. Bueno, seguimos con la serie de Jonás. La gracia del Señor que, es tan poderosa por el amor, porque Dios es amor. No solamente es la fuente, sino que Él es amor. Y en estos 4 capítulos de Jonás podemos ver cómo esa manifestación es mostrada de la gracia incontenible de Dios hacia nosotros. Jonás es un ejemplo vivo de la naturaleza de cada uno de nosotros. Que muchas veces el Señor nos llama, nos habla y tendemos a ser un poco rebeldes, tendemos a quizás a caminar a otro lugar. El Señor nos dice, ve por aquí, y nosotros cabeciduros nos vamos por allá. A veces el Señor nos dice, llama a tal persona o habla con tal persona, y nosotros no, estamos apurados, estoy apurado, Señor, no tengo tiempo, y perdemos esos momentos de bendición. Pero la gracia incontenible de Dios es bien poderosa, porque el Señor siempre nos da oportunidades, porque Él siempre nos persigue con su amor, con ese deseo de que nosotros podamos vivir una vida de victoria en relación con Él. Y el versículo clave que nosotros tenemos para esta serie está en Efesios 2, del 8 al 9. Y dice que porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, es gracia de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Muchas veces tendemos a hacer cosas buscando el favor de Dios, buscando que Dios se sienta bien, se sienta contento, que si no hacemos algo, creemos que Dios está enojado. Yo cuando era adolescente tenía un trabajo de tiempo parcial y el domingo me pagaban doble. Entonces yo, para que Dios no se enojara conmigo, yo iba el sábado al servicio para estar bien con Dios. Eso se llama religión. Dios no busca religión en nosotros, es busca relación. Que cuando lo busquemos porque le amamos, porque entendemos que por gracia somos salvos. Obviamente la fe sin obras es muerta. Las obras salen de ese rebalse, de ese amor por Dios y por el prójimo. No porque la necesitamos hacer para ganar puntos en el reino, sino porque tenemos una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a continuar con el libro de Jonás y ya vamos a brincar al capítulo 3. La historia de la gracia de Dios. Dice que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El versículo 3 dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive. Esta vez se levantó, ¿eh? Si nos acordamos la semana pasada, el pez vino y vomitó a Jonás en la orilla. Lo trajo en el camino donde Dios le había dicho que fuera. No tuvo de otra que buscar, hacer caso al Señor, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande y en extremo, de 3 días de camino. ¡Wow! Era grande esa ciudad. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Por segunda vez, Dios le dice a Jonás, ve y habla a este pueblo, habla de mi palabra, dile que si no hacen caso serán destruidos. Por segunda vez. ¿Cuántas veces el Señor nos estará hablando que hagamos algo? Dios es un Dios de segundas oportunidades, de tercera, de cuarta. No sé ustedes, pero yo he metido las patas muchas veces y tengo que venir donde el Señor, Señor, la regué otra vez, perdóname. Pero el deseo de Dios es que nosotros reconozcamos cuando hemos pecado, cuando hemos cometido un error y seguir creciendo, seguir buscando de Dios. Ese es el deseo de Dios, que tengamos esa actitud de seguir buscando a tener una relación íntima con Dios. Y eso sucede cuando nosotros podemos venir
claramente y transparentemente delante de Dios y entregar nuestros corazones y nuestras vidas delante de Dios. Pensamos si Nínive era una ciudad pagana, una ciudad donde este pueblo había oprimido al pueblo de Israel, ¿por qué Dios se molestó con ellos? ¿Por qué Dios se molestaría con Seattle? ¿Por qué se molestaría con Puyallup? ¿Por qué se molestaría por ti o por mí? ¿Por qué? Que muchas veces pensamos, ¿por qué Dios está molestando con esta gente que no hace caso? Son impíos, esta gente que lo que hace, maldice a Dios, etc. ¿Por qué Dios se molesta con ellos? Por la misma razón que se molesta por ti y se molesta por mí. Porque nos ama. Él es un Dios de amor, es un Dios de gracia. Jonás de mala gana fue y le predicó. Pero con todo eso, Dios se glorificó. Porque la palabra dice que la palabra nunca regresará vacía. Y cuando hay un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Jonás predicó. ¿Habrán personas en nuestras vidas que Dios quiere que le prediquemos? Y no estoy hablando que pongas una plataforma, que pongas un altoparlante, empiezas a gritar, se van al infierno pecadores. Que aunque no tiene, que si técnicamente hablando es verdad, pero la palabra, la verdad sin amor, es difícil que penetre el corazón de las personas. Porque nos hace a nosotros superiores a los demás. Cuando nosotros hablamos con una forma legalista, religiosa. Pero cuando venimos a hablar a las personas con compasión, con amor, entendiendo que nosotros también estamos a ese mismo nivel de pecadores, Dios se manifiesta en y a través de nosotros. Nos encontramos en momentos difíciles. Y esto va a durar un tiempo, pero no para siempre. Pero aprovechemos este momento al máximo. Como estaba mencionando los anuncios, muchas otras personas están viendo este mensaje, este servicio. Qué oportunidad para nosotros poder traer esperanza y amor a las personas. Decirle que no esperes a buscar de Dios como último recurso, porque Jesús es la única esperanza, no la última, es la única esperanza. Y aprovechemos que somos la iglesia, no porque estamos aquí físicamente, porque aquí estamos unos cuantos nada más, pero allá donde tú estás, en tu casa, en tu vecindario, donde estás hablando con tu familia por teléfono, texteando, en video, en conferencia, como hicimos el viernes en nuestro grupo en comunidad, tuvimos la oportunidad de hablar, de orar, de traer ese ánimo uno al otro, esperanza. Ese es el deseo de Dios. En este momento donde estamos, aprovechemos la tecnología, aprovechemos cada situación para traer la gracia y el amor de Dios a las personas. Los desastres en las comunidades traen unidad, pero no busquemos esa unidad solamente cuando están las cosas difíciles. Busquemos atraer la esperanza y el amor todo el tiempo. No nos enfoquemos en alimentarnos de lo negativo. Informémonos. Estemos bien informados porque es sabio estar informados, pero alimentémonos de la palabra de Dios. Animémonos unos a otros. Traigamos palabra de esperanza. Digamos a las personas que es la gracia de Dios que nos ayuda a sobrepasar cada situación, cada circunstancia. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento solamente llega a nuestros corazones cuando dejamos que el Espíritu Santo nos llene, fluya. Ese fruto del Espíritu será mostrado no solamente en nuestras vidas, en nuestra casa, pero donde quiera que estemos. Dios le pide al pueblo de Nínive que mediten y se arrepientan. 40 días. 40 es un número clave en las Escrituras, es un número de prueba. Jesús estuvo ayunando y orando por 40 días. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Es un tiempo para prueba, para recapacitar, para buscar de Dios, para transformar nuestros corazones. Y Dios es paciente.
Él no le dijo, hoy mismo o te quedas. Le dio 40 días para que buscaran del Señor, para que recapacitaran. Muchas personas no tienen 40 días. Muchas personas quizás tienen 40 minutos, 40 segundos. Pero mientras estemos respirando, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de buscar de Dios, de llenar nuestros corazones de su presencia para vivir una vida eterna con nuestro Señor. Versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. El cilicio era un camisón de saco que se ponían, se despojaban de sus vestimentas hermosas, lo que tuvieran, para humillarse delante de Dios. Y se postraban en cenizas. O sea, se ponían lo más bajo posible en forma de humillación para decirle al Señor en una forma externa de que internamente estaban contritos, estaban humillados, estaban reconociendo sus faltas. Versículo 6 dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Él, el rey, tenía sus túnicas, quizás esas túnicas púrpuras hermosas. Él se despojó de todo eso y se puso al mismo nivel que su pueblo. Porque él también era una persona como tú y yo que necesitaba el arrepentimiento, necesitaba la gracia y el amor de Dios. Esa necesidad de Jesús que tú y yo necesitamos, todos nosotros necesitamos buscar de su presencia. Seguimos en el versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Versículo 8. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? El versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no le hizo. Dios vio sus corazones contristados, humillados, arrepentidos en verdad por lo que habían hecho. Nada es imposible para Dios. No importa qué tan grande, qué tan pequeño sea nuestra falta, qué error hayamos cometido, Dios nos perdona, Dios nos transforma, nos justifica a través de la sangre preciosa de Jesucristo, nos limpia, nos restaura. La gracia de Dios es mucho mayor que Jonás, es mucho mayor que nuestra rebeldía, es mucho mayor que cualquier pecado. Porque la sangre de Cristo es más valiosa que cualquier pecado y cualquier mal que nos acontezca. Salmos 103, 12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. No importa lo que sea, todo ese mal es apartado muy lejos. En otras palabras, no lo volveremos a ver, ni yo ni Dios. Dios lo limpia, lo restaura completamente. Qué hermoso que podemos tener esa oportunidad de no recordarnos. Quizás un familiar, quizás un cónyuge nos recuerde de cosas que hicimos hace 20 años atrás. Pero cuando nosotros venimos delante de Dios, Dios en su gracia nos limpia, nos restaura, nos perdona y olvida esa falta que hayamos cometido. La palabra arrepentimiento quiere decir un lamento, un pesar, un remordimiento. Es un giro de 180 grados que tomamos cuando no queremos ya hacer lo que estamos haciendo, no queremos ya estar en ese camino. Es lo que le sucedió al apóstol Pablo antes de ser apóstol, cuando era fariseo.
Él estaba de camino para destruir la iglesia, persiguiendo a los cristianos. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, dio un giro de 180 grados y escribió 3/4 partes del Nuevo Testamento. Solamente Dios puede hacer eso en nuestras vidas. No es algo emocional que venimos y el pastor dice, alguien quiere aceptar a Cristo y dicen yo y escriben y con emoción y ya no aparecen más, continúan su vida igual. No es emoción, es un cambio profundo en nuestro corazón, es de adentro hacia afuera. Dios no nos está pidiendo que cambiemos religión, que sigamos ritos, que nos tengamos cierta vestimenta, que hablemos de cierta forma. El Espíritu Santo lo hace en nuestros corazones, de adentro hacia afuera. No podemos estar presionando ni obligando a las personas a cambiar a la fuerza. Así no es. No trabaja con nuestros hijos, no trabaja en ningún lugar. Solamente el Espíritu Santo puede obrar en nuestras vidas y hacer la obra. Entonces, si sabemos lo importante que es el perdón, lo que quiere decir el perdón, lo que quiere decir por gracia, o sea, gratis, estamos extendiendo ese mismo perdón, esa misma gracia a las personas que nos rodean. Estamos haciéndolo en nuestra casa, con nuestros hijos, con las personas que nos han ofendido en el trabajo. ¿Cómo estamos extendiendo ese perdón? O todavía vamos a la iglesia, o si encontramos a alguien en el supermercado o en la calle, cruzamos la calle para no ver a esa persona de frente a frente, para no hablarle. Quiere decir que todavía tenemos una atadura en el corazón. Todavía tenemos que ser libres. Todavía tenemos que perdonar y dejar ese resentimiento a un lado. Dios quiere que seamos libres. El precio, el costo de la cruz no fue barato. Fue muy valioso. Y Dios quiere que perdonemos así como Él nos perdona. Si Dios nos perdona 100%, ¿por qué no extender esa misma gracia y ese amor a las personas que nos rodean? Por eso vemos en Mateo 18, versículos 21 y 22, donde Pedro le pregunta a Jesús así bien orgulloso, con esta pregunta. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? En el pueblo judío, la cultura era perdonar hasta 3 veces por una falta que cometiera alguien contra uno. Entonces Pedro dice, 7, yo voy a perdonar hasta 7 veces. Yo soy ahí el mero mero. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, siempre. Creo que en Lucas dice a diario. Siempre. ¿Cuánto quiere que Dios te perdone a ti? ¿Cuánta gracia quieres que Dios extienda hacia ti? 100%, ¿verdad que sí? Nosotros tenemos que ser igual. Tenemos que ser ese siervo amoroso, perdonador, reflejando el carácter de Cristo a las personas que nos rodean. Nada de eso suceda. Nada sucede hasta que Dios transforma nuestros corazones. Entonces, es importante que durante este mensaje meditemos qué áreas en mi vida todavía necesitan ser rendidas a Jesús. ¿Qué áreas necesito yo que cuando yo escucho algo que me recuerda o me viene un pensamiento a la mente, ¿qué hacemos? Señor, gracias que ya yo perdoné. Gracias, Señor, que ya me limpiaste. O empiezas a meditar y magullar y acordarte de las cosas negativas y de momento te encuentras en una situación emocional negativa y difícil. Allí donde tenemos que traer todo eso delante de Dios para que nos restaure, para que nos limpie. Jonás fue a las malas a predicarle al pueblo de Nínive. Y se arrepintieron. Vamos a elaborar más sobre esto la semana que viene. Jesús bajó de su trono por amor y dio todo en el trono por nosotros. Todo lo dio por nosotros. La palabra de Dios no regresa vacía.
Quizás cuando comiences a dar testimonio, a compartir de la palabra, quizás no te sientes cómodo, quizás te sientes un poco tímido, limitado, pero cuando decidas tomar ese paso de extender gracia a tu prójimo, Dios va a obrar a través de tu vida. Dios va a seguir creciendo y desarrollando tu corazón, porque estás básicamente actuando de acuerdo al carácter de Cristo. Y queremos crecer en el carácter de Cristo, pero no sucede porque estamos como Jonás corriendo por otro lado. Entendemos la palabra, tenemos el conocimiento. Jonás tenía el conocimiento, él sabía que si él le predicaba al pueblo de Nínive se iban a arrepentir y por eso no lo hizo. Habemos muchos tristemente que conocemos de la palabra. Tenemos al Señor, tenemos a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Y debo repetiros otra vez, muchos de nosotros conocemos a Jesús como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor. Wow. Porque no rendimos nuestros corazones delante de Él. Porque no buscamos a seguir sus mandatos. Porque queremos siempre actuar a nuestra manera, en nuestra rebeldía, en nuestros planes. Y no traer nuestros planes y todo delante de Dios para que Él nos dé la sabiduría, para que Él nos guíe, para que Él nos muestre la puerta abierta y nos cierre la puerta que no es, para que podamos andar en paz y gozo. Tenemos que entender, como Pablo le dijo a la iglesia de Roma en el capítulo 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así como Jonás le predicó al pueblo de Nínive, arrepiéntanse en 40 días, el juicio de Dios va a caer sobre ustedes. Pablo le está diciendo a la iglesia que la paga del pecado es muerte, o sea, trabajamos en pecado y lo que vamos a recibir de recompensa es muerte. Pero gloria a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que murió en la cruz para rescatarnos de todo pecado. Dios es paciente. Por eso vemos en la segunda carta de Pedro que dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Señor, mándame el novio ya. Son 5 años, por favor. Te olvidaste de mí. Tengo al santo patas arriba en un vaso de agua y el novio, y ahora con esta situación mucho menos. El Señor es paciente. Muchas veces pedimos paciencia, pero no queremos dejar que Dios desarrolle esa paciencia en nosotros. ¿Cómo la vamos a desarrollar? En el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Es el carácter de Dios, reflejado en y a través de nuestras vidas. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 40 días le dio Dios al pueblo de Nínive. El deseo de Dios no es venir para siempre juzgar, para destruir, para enviar a todos al infierno. Somos hijos de Dios. Como todo padre amoroso, queremos lo mejor para nuestros hijos. Obviamente, cada hijo toma su decisión. Tenemos el libre albedrío. Pero Dios constantemente nos busca. La historia es de Dios, no es de Jonás. Jonás simplemente es un carácter, es un personaje bíblico para mostrarnos la naturaleza pecaminosa de nosotros. Si hemos leído la Biblia de principio a fin, nos damos cuenta que hay muchos personajes como Jonás que fracasaron, que fallaron. Quiere decir que todos nosotros calificamos para tener el amor y la gracia de Dios. Todos tenemos esa oportunidad. Una niña aceptó al Señor en una iglesia y ella quería poner su membresía. Y la persona entrevistando le dice, ¿eras pecadora? La niña dice, sí.
¿Y sigues siendo pecadora? Sí, le dice. ¿Y qué me puedes mostrar que ha hecho la diferencia en ti el Señor? Bueno, antes yo era una persona que buscaba el pecado, corría hacia el pecado, pero ahora soy una persona que corro del pecado. ¿Qué diferencia cuando el Señor transforma nuestros corazones? Que corremos del pecado, así como José corrió del pecado, del adulterio, de la fornicación. El enemigo va a poner situaciones en nuestra vida, pero tenemos que correr del pecado y correr hacia el Señor para recibir su gracia y su amor. Quizás ya entregaste tu vida a Cristo, pero hay áreas que todavía necesitan ser rendidas al Señor. Este es el momento donde recapacitemos y puedas entregar todo eso al Señor y andes en libertad para que no haya espacio en tu corazón para que el enemigo tome control, sino rinde todo tu control al Señor. Con esto quiero terminar con los próximos pasos. He estado hablando de esto un poco, pero primero admitir que hemos estado enfocados en nuestro éxito y hemos excluido los planes de Dios. Nos gusta tener control. Obviamente no tiene nada de malo ser exitoso, pero muchas veces el éxito lo buscamos a cuestas de otras personas, apartándonos del llamado de Dios, porque pensamos que nosotros tenemos mejor control, que nosotros lo podemos hacer mejor sin Dios. Yo voy al servicio, lo veo en línea, yo doy mis ofrendas, mis diezmos, estoy bien con Dios, pero hasta ahí. Él es mi Salvador, pero se nos hace tan difícil hacerlo nuestro Señor. Este es el momento que hagas a Jesucristo el Señor de tu vida. Segundo, reconozco que sigo aguantando áreas que necesito rendir. Remuevo esos vestidos de mi vida, ese cilicio, y me aparto de ellas. Me arrepiento. Hagamos como el rey, hagamos como las personas de Nínive. Postremos nuestros corazones delante de Dios y arrepintámonos. Seamos libres en el nombre de Jesús. Tercero, no tengo gracia para ciertas personas. Eso es bien difícil. Yo lo reconozco. No es fácil para mí, pero con el amor de Dios lo podemos lograr. Extiendo gracia a ellos de la misma forma que Cristo la extendió a mí. Perdónanos, Señor. Y cuarto, hemos estado hablando sobre constructores del reino. ¿Quién es más generoso que nuestro Dios? Que Jesús. No hay nadie. ¿Cómo vamos a reflejar el carácter de Cristo? Reconociendo de que todo lo que nos pertenece, en realidad le pertenece a Dios. Y simplemente el Señor nos está llamando a que colectivamente seamos la iglesia. Nos reunamos físicamente o remotamente como en este momento, somos la iglesia. Y todavía hay mucho que hacer. El Señor no se ha tomado vacaciones. La iglesia no se ha tomado vacaciones. Dios quiere que seamos parte del reino, que seamos parte colectiva, local, global y multiplicación. Dios quiere que seamos parte de la iglesia. Así que no solamente busquemos las bendiciones de Dios, sino que también seamos bendición hacia otros. Tenemos esa oportunidad de ser la iglesia de Jesucristo. Vamos a cerrar con la oración que está en pantalla. Padre Celestial, gracias por recordarme que estás listo para perdonarme. Por favor, ayúdame a ver esas vestimentas que necesito remover de mi vida para que me hagas nuevo a través de tu gracia. Quiero apartarme de ciertas áreas en mi vida. Así como he recibido gracia,
también quiero extenderla a otros. Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mis pecados, por hacerme blanco como la nieve. Gracias, Señor, por limpiarme, por restaurarme. De la misma manera, quiero extender la gracia a las personas que me rodean. Por gracia recibí y por gracia doy. Espíritu Santo, habla a mi corazón y muéstrame dónde me quieres guiar. Muéstrame si estoy caminando en el sentido contrario. Quiero ser la luz, quiero ser la sal, pero todo a través de tu Santo Espíritu en mi vida. Gracias, Señor, por tu gracia incontenible, por tu amor, por tu perdón. En el nombre precioso de Jesús. Amén.